Hoy, en Vamos Arriba, nos visita el presidente de la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo. Nos visita un periodista deportivo que inventó todo, el más laburador. Todos lo reconocen como que no hay nadie que trabaje con la cantidad de horas y meditación y concentración que lo hace él. Inventó los suplementos deportivos, escribió más de 30 libros, acaba de sacar un último libro, conmigo, por suerte, en esta una pequeña participación, pero es un crack, es un gran amigo, es un tipo que le gusta la música, que le gusta viajar, que le gusta estar con los amigos y que le gusta disfrutar mucho siendo un ratón de biblioteca. Hoy nos visita Atilio Garrido. Bienvenido, Atilio. ¿Cómo estamos? ¿El tuyo? Muchas gracias. Bienvenido, Atilio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. A ella, Después lo compartimos. Sí. no, me quedaban 2 nomás de los 10 que nos dan. Sí. ¿Ah? No, ya yo, ni yo me quedé. Pero a ella se lo voy a traer después a la Muy también bien. a la productora, Muy porque amable. esto no Muchas están gracias. dedicados, por eso. Claro, ya muchas están gracias. dedicados. Así que el tuyo Muchas te lo voy a gracias. traer. Mirá que yo soy corto en la promesa para ser largo en el cumplimiento. Muy bien. Muy Tenemos bien. un placer, Marcela, un placer. que Está cocinando para todos Marcel, nosotros. un placer, Estamos perfecto. cruzando. Bueno, por Vamos, favor, muy Atilio, bien. póngase cómodo. ¿Querés que te cuente una cosa antes Diga. de empezar? Sí, cómo Sí. no. Yo desde que tengo 15 años no almuerzo. No. Hoy va a ser una excepción, Oye, te la aclaro, excepción. Marcelo. Es que es Una imposible. gente- Porque mi primer trabajo rentado era a los 17 años, 16 años, cuando entro a trabajar en el Banco República de meritorio. Era un cargo que hacían los mandados, el che pibe. Entonces, ¿qué pasa? Había hecho cuarto año de liceo porque antes le digo a los jóvenes que el liceo era hasta cuarto año. Después, si tú querías hacer preparatorio, tenías que ir al IABA. Entonces iba al IABA, yo preparatorio de Ciencias Económicas. Entonces salía a las 12:15 y 1:15 entraba al Banco No había República tiempo. en la ciudad vieja. Entonces no tenía tiempo de No tenías comer. tiempo. Desde ese día, como trabajo mucho, como dijo Gorsi, nunca más almorcé. Hoy sí, Ay, por ay. favor, Bueno, por favor. hoy sí, Marcelo. Hoy sí. Así que Hoy esos sí. Capelletti a la Caruso. Gorsi dijo, Para que Sergio te diga eso. Gorsi dijo tantas cosas, omitió una. lindo. Por ejemplo, fuiste, bueno, primero agradecimiento para este libro, Igualmente. que me consta es Ay, qué lindo. una investigación realmente interesante, con la participación de Ana María Muchísimas Solé, gracias. una de las hijas Muchas gracias. de don Carlos. Pero ya hablaremos del libro, que además también, o sea, lo pueden comprar en los kioscos, ¿no? O sea, pues El salió con el diario libro, del País. claro, salió con El País, queda en los kioscos Claro. de diarios y revistas y en los supermercados. Inspirarse en base a la figura de Solé no debe ser todo un trabajo complejo, ¿no? Porque mire que ha marcado toda una época en el periodismo, en el relato, en el Uruguay en sí, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte que trabajé desde el año 68 hasta que se murió el 9 de mayo del 75 y además hice algunos viajes con él, pero uno de ellos que me marcó mucho fue la cobertura del Mundial de México en 1970, que ahí vivimos un mes con Solé en un apartamento en la ciudad, en la zona rosa del Distrito Federal. Y bueno, los que fuimos era Bassani, que como había viajado con su esposa, estaba en otro hotel, entonces participaba poco en el apartamento. Norberto Massa, que era el locutor comercial, que también, como era un chico muy lindo, tenía rubio, ojos celestes, precioso. Creo que está en Venezuela, porque entonces se iba siempre. Yo me quedaba con Solé porque también me daba cierta pena la situación que yo percibía que estaba viviendo, ¿no? Una situación bastante complicada que la reflejo en el libro a raíz del curso de la vida que fueron tomando sus hijos. Tu primer trabajo es el diario El Debate, bueno, no el primer trabajo, Sí. pero en el 68. Y la vida de Solé trae debates, ¿no? Porque obviamente una leyenda tan grande como él surgen y empiezan a volar alrededor muchos mitos. Pero ese mes que te quedás con él, también descubrís otras cosas. Por ejemplo, él nunca dice realmente cuál fue el primer partido que relató, porque perdió Uruguay, ¿es así? Bueno, eso es lo que yo descubrí después de toda esta investigación, porque si entran a Wikipedia, que tiene muchos errores porque escribimos claro. cualquiera, Sí, sí. si van a las pocas notas que existen de Solé, él siempre dijo que empezó en 1935 a relatar. Ajá. Pero, y dice el partido, dice varios partidos, pero siempre pone un partido de Bellavista River, que al otro día jugaba Nacional. Es cierto que ese 12 de octubre de 1935 al otro día jugaba Peñarol y Nacional. Pero después, en la investigación,
sus primos hermanos, uno de ellos es Pablo Galimberti, el obispo, que hoy está en Salto, y fueron los que introdujeron sus padres a Solé, primero en el servicio de meteorología y después que le dicen hay un concurso, hay un marketing, hoy se llamaría un casting, hay una prueba de relatores en el Sodre, que son los Galimberti. Entonces, a través de los Galimberti descubrimos que no entró, por ejemplo, en el año 34 meteorología, que entró después, ya en el 36, que trabaja muy poco y que después va a ese concurso del Sodre, que yo descubro guiando el relator anterior que estaba, que era Ignacio Domínguez Riera, que Domínguez Riera dice, yo me fui en el año 36, que fue el relator del Sodre desde que terminó el Mundial del 30 hasta 1936. Entonces ahí empiezo a investigar y Solé para mí debuta en un Uruguay-Argentina por la Copa Lipton. 37, ¿no? 37. 1937. Por la Copa Lipton en Montevideo, estadio lleno, y Argentina nos gana 3-0. Claro. Entonces, No quiere decir, pienso que no quería quedar... No queremos olvidar todos. Claro. Bueno. Esta frase que está casi que encabezando el título ahí, de Tupamaros, fútbol y radio, ¿se pueden decir que son las tres cosas que, digamos, guiaron la vida de Solé, en las que se puede resumir la vida entera de él? Bueno, resume un poco también lo que contiene el libro. Primero, contiene la investigación del periodismo deportivo, del relato en el Uruguay, cómo empezó, y llego, eso sí, al primer partido relatado como hoy se relata, o sea, con el locutor en la cancha y el partido jugándose. Eso ocurrió cuando comienza el Campeonato Mundial en el partido del Parque Central entre Estados Unidos y México, que lo relata Emilio Elena, que es el relator que contrata el Sodre, que tenía derechos exclusivos, o sea, el gobierno estableció que los derechos de transmisión radial del Mundial eran del Sodre, no hubo ni una otra radio. Entonces relató Emilio Elena con Ignacio Domínguez Riera como comentarista. Y casi todos los partidos del Mundial, que se relataron todos menos los dos que se jugaron en el Estadio de los Pocitos, en la cancha de Peñarol, porque coincidían con partidos en el Parque Central, y pienso yo que la cercanía del Parque Central, en aquel tiempo no había todas estas cosas que tiene la línea de teléfono, línea de teléfonos precarios. Entonces, Emilio Elena es el que relata. Cuando termina el Mundial, Emilio Elena, que ya era un empresario, después es el dueño de Radio El Espectador y Radio Sport, funda Radio Sport. Ahí entra Ignacio Domínguez Riera, que queda en el Sodre hasta 1936, y ahí el Sodre hace el casting. Ahora, está toda la historia de la radiotelefonía, porque seguimos después con toda la década del 40, la década del 50, ustedes son muy jóvenes, pero tú un poquito más lo sabes, cuando viene la década del 60 es la lucha Heber Pinto y Carlos Solé, está toda esa narración. E inclusive está lo que hubo como relato antes del 30. ¿Cómo era? Eran los grandes partidos de fútbol de 1924 y 1928, o en las grandes peleas que se hacían en Estados Unidos, entre Genetune y Dempsey, que cómo se relataba, entre comillas. Las sedes de los diarios, por ejemplo, la sede del diario El Plata, que era un diario muy fuerte, estaba en el propileo del Teatro Solís, a la derecha, ahí. Entonces, llegaban del año 24, vamos a poner, de Colombes y de París, un telex a la redacción del diario. Entonces, en la redacción del diario estaban ahí y lo pasaba para las poquitas radios que había, porque no, la radio demoró mucho en imponerse. Entonces, desde el propileo, con un altavoz, un relator leía eso. Bueno, avanzó Escarone, se la dio a Petrone, tiró afuera. Entonces lo leía a 3, 4, 5 mil personas que estaban ahí escuchando el partido. Claro, se juntaban ahí afuera. Lo mismo ocurría afuera del Día, del diario El Día. El Día tenía el Día, el Imparcial, el País, que ya estaba a partir del año 16, el Plata, todos eran esos. Pero el más famoso era el del propileo del Plata, porque la gente se agolpaba toda en la explanada. Y si ven fotos de 1928, está toda la Plaza Independencia llena el día de la final contra los argentinos, de la segunda final, con los relatos del propileo del Teatro Solís y del diario Imparcial, que estaba del otro lado, donde hoy está la entrada al Palacio Sala. Ahora, Atilio, Y te cuento y te termino. Sí.
Y lo de fútbol, porque se va contando la historia del fútbol Claro. de todos esos Sí, años a hasta través que de muere eso, Solé. claro. Y lo de Tupamaros, porque se cuenta cómo afecta la situación del hijo de Carlos Solé, que integra la organización Tupamara. La hija, Ana María Solé, que cuando nace el Frente Amplio en febrero del 71, se incorpora con 14 años a la Unión de Juventudes Comunistas. Entonces, eso que va generándose a partir del 73 con la ilegalidad decretada por la dictadura del Partido Comunista, más el ingreso de Carlos Gabriel Solé al movimiento Tupamaro, muestro en el libro, con la colaboración de Gorsi e inclusive con lo que relata Ana María Solé en las Cartas de la Desesperanza, muestra cómo una familia que había logrado, arrancando desde muy abajo como arrancó Solé, bienestar, fama, popularidad, se ve afectada por esa situación muy difícil que vivimos, yo la viví por supuesto, hasta prácticamente su destrucción, porque Solé muere del corazón a raíz de todo lo que estaba viviendo y soportando. Y pienso yo, a raíz de una situación muy grave que hubo y que está contada, que como era Solé, y quién era Solé, cuando su hijo está en la organización y está ya requerido con avisos en los diarios, los militares le ofrecen a Solé que su hijo y su nuera puedan salir a Suecia. Y los dos no quisieron. Entonces creo que eso fue el último gran disparador. Y la hija se va a Brasil, ¿no? Y la hija se casa y se va a Brasil cuando cumple 18 años. Ahí ya no aguantó más esa... Sí, igual más allá de Entonces está las cuestiones... la historia de esa familia, que fue la de muchos. Yo conocí a Pedro Zabalza, político del Partido Nacional, gana en el 58 con Nardone y con Herrera el gobierno. Era un gran terrateniente de La Valleja, de Minas. Y bueno, sus dos hijos salieron Tupamaro. Va más allá de las cuestiones familiares que sin duda impactan en lo emocional. Se cuidaba poco Solé también, ¿no? Se cuidaba, fumaba, bebía. Eso también, obviamente que para su salud de haber jugado, era muy bohemio también, ¿no? Era una persona... Sí. Ahora, yo pregunto, más allá de todos esos detalles que seguramente la gente los va a descubrir mientras lea el libro, ¿por qué se transformó en un mito? O sea, ¿qué tenía Solé? La oferta de relatos no era tan abundante como ahora. Exacto. Pero más allá de eso, y no había televisión, más allá de eso, trascender, perdurar, quedar marcado en la historia, tiene una explicación. ¿Y por qué? ¿Qué era? El temperamento, la narrativa, el decir, la verborragia, la voz. ¿Por qué Solé perduró, fue elegido o quedó como el mejor de todos los tiempos en ese sentido? Tenía varios atributos. En primer lugar, él tomaba y bebía, pero jamás, yo le vi en toda la trayectoria que tuve, un solo partido que relató en estado avanzado de etílico y que fue sensacional. Fue un partido, lo recuerdo perfectamente, Peñarol-San Pablo, por el pase de Rocha, ya al final de la década del 70, cuando se va al San Pablo Rocha. Fue muy divertido, te aclaro. Fue la única vez que lo vi. Porque él no tomaba antes de los partidos para nada. Era estricto en el cumplimiento de los horarios. Él llegaba, el partido empezaba a las 3:30, como empezaban antes, o a las 3 en el invierno. Él llegaba a las 12:30 al Estadio Centenario, porque todos los partidos nacionales y Peñarol se jugaban en el Estadio Centenario. A las 12:30 se ponía en su cabina auxiliar y se escuchaba toda la transmisión y iba corrigiendo de ahí. A los relatores jóvenes, a Barizoni, a su hijo Carlos Gabriel, que intentó ser relator, les decía, tiempo y score, hay que repetirlo, tiempo y score, porque nadie escucha los 90 minutos. El que prende la radio y quiere saber enseguida cómo van. Entonces repitan, tiempo y score. Aprendizaje que tomaron Javier Máximo Goñi, que trabajó el último año con nosotros, con Solé, y por supuesto Alberto Kessman, que es su continuador y su imitador, junto con Goñi. Después, tenía una gran dicción, una gran voz, tenía una gran fuerza física, tenía una muy buena cultura proveniente de aquella escuela pública y aquel liceo público, que realmente yo hice escuela y liceo público, y que realmente
generaba conocimientos culturales muy amplios. Y después tenía el aspecto de que él montaba un espectáculo, era como un show, era como lo que hace él o el padre de él, que lo quiero saludar porque tengo gratos recuerdos con Maranita. Montaba un show en su realidad. La cabina era sagrada, no intervenía el comentarista, no había, era solo Solé, no hay como ahora que el comentarista se mete, no, era solo Solé. Montaba un show espectacular. Y lo último, lo que él decía, somos heraldos, somos narradores de un espectáculo que es el fútbol. Si no hay triunfos, el heraldo lleva mensajes negativos y no trasciende. Él logró los triunfos, Campeonato Mundial del 50, la semifinal del 54 sí, contra claro, Hungría, una época muy Peñarol grosa, campeón de América y del mundo, Nacional campeón de América y del mundo. Ahora, tenemos algunos relatos emblemáticos, ¿no? Porque hablaste de un relato, pero hay uno que nos quedó, lo que no llegamos a conocer, no tuvimos el placer de conocerlo, que lo seguimos escuchando, que es en el Maracaná, ¿no? En esta definición de Guille. Señoras y señores, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya de forma clara y terminante para que el léxico y la expresión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprendida. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay, en las primeras colinas y cochimbas en las cuales se extiende nuestra fértil campaña, habrán de festejar el título ganado por Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Qué grande, Uruguay qué nomás, grande. te genera eso. Al pasar del tiempo te genera editar Uruguay nomás. El tipo de su relato. Ustedes tres que son comunicadores, Sí. terminó el partido, la emoción, todo eso dicho sin estar escrito, Improvisado. porque nadie pensaba que Uruguay iba a ganar, o sea que no podía haber escrito Totalmente. las verdes colinas, las valles y De campanas. una poesía, de una un poesía. color a la aunque hora de decir. y aunque lo hubiera tenido escrito también, ¿no? Me imagino que te gana la emoción en ese momento como relator uruguayo, este giro que no estaba esperado, como vos decías, se te va todo lo que tenés escrito también. Sí, montaba ese show, era un gran actor y tenía una gran cultura. Hablaste de Alberto Kessman, ¿no? El pasaje, el área imitador, o los que no conocimos, obviamente, vuelvo a repetir, a Carlos Solé, todos nos decían, bueno, era parecido o similar a lo que hace Alberto Kessman. ¿Casualidad? Que una noche antes de partir, que fue un 9 de mayo del 75, lo último que hace él es la despedida de soltero de Alberto Kessman, ¿es verdad? ¿Es así? Sí, hay varias particularidades. Alberto y yo fuimos a la misma escuela pública, la número 90 de segundo grado, en la avenida General Flores. Él estaba un año más abajo porque yo soy más viejo que él. Yo ingreso a la radio, Kessman siempre quiso ser relator, y me acuerdo que le presento yo a Solé en el partido Nacional Estudiantes de La Plata del año 69 por la final de la Libertadores, en La Plata, porque nos habían puesto a todos los periodistas uruguayos un ómnibus que salía de la sede de la AFA rumbo a la cancha de Estudiantes. Y ahí estaba Alberto, bueno, y ahí él obviamente era su ídolo, yo se lo presento y ahí nace una gran relación que después tuvieron. Y efectivamente, en la noche del 8 de mayo, había la despedida de Alberto en una peletería ahí en la ciudad, en el centro, y va Solé, va Mullin, que era el dueño de la radio, va Bassani, van algunos amigos de la peletería que habían estado con Solé en el Mundial del 70 justamente, y ahí Solé estaba muy abatido porque había recibido una noticia de que ellos pensaban que la liberación de Carlitos iba a ser rápida, más en el fin, pero habían recibido una noticia de que el trámite se extendía y estaba bastante mal. Tomó mucho. Salió manejando el Opel Comodoro que había comprado hace poco junto con Bassani rumbo al edificio de las Gaviotas en Pocitos. Se había mudado de la calle Cuarón, en la calle Avenida Brasil. Yo siempre digo, porque todos hemos tomado y algunas veces hemos manejado, muchas veces en estado impresentable, que en ese momento Dios va al volante
porque al otro día, ¿cómo llegué yo acá? Vamos a ser claros, no nos vamos a poner tan pruritos. Bueno, él llegó, justo en ese momento, en ese día, que era un viernes, habían llevado a Micaela a la visita junto con la madre, con la esposa de Solé, al penal de Libertad. Y entonces Micaela es una de las nietas de... Micaela es la nieta mayor. Es la nieta que nació en prisión. O sea, Porque Hija de Carlos. La hija de Carlos, Gabriel. la hija de Carlos y de Marisa Zulma, que es Marisa Zulma Malcuori, un dirigente de Peñarol, que era la esposa de Carlitos, y había nacido en cautiverio. Y se le habían dado a los abuelos, en este caso maternos, y ellos lo tenían a veces y le habían llevado al penal de Libertad. Entonces estaba durmiendo, esas cosas que pasan, estaba durmiendo Micaela con Blanca Arocha, la esposa de Solé, en el cuarto matrimonial. Y estaba libre, vacío, el cuarto de Ana María. Y entonces ahí va y se acuesta Solé. Y cuando se despierta muy temprano, a las 6:30, Blanca va y estaba Solé arrodillado sobre la cama, con el torso sobre la cama, arrodillado en el suelo. O sea, se ve que le dio un ataque al corazón y se quiso levantar o algo y cayó fulminado. Claro. Bueno, la historia está en este trabajo de investigación de Atilio, con la colaboración de Sergio. Sergio me dijo en el diario del Fútbol Viernes, lo hizo todo Atilio, el 90% de Atilio, yo puse apenas el 10%. Primero, Sergio es el factotum de que se hiciera, porque yo no lo quería escribir, yo no lo quería escribir en el libro. Entre otras cosas porque estaba seguro que me iba a enterar de muchas cosas que ocurrieron después de la muerte de Solé. Familiar, más que nada. Familiar, sí, porque mi padre después tuvo una muy buena vinculación, los ayudó muchísimo, me enteré por muchas cosas. Entonces, esas cartas, ¿qué pasa? Ana María fue escribiendo cartas a sus padres muertos, a los dos. Y bueno, le dimos forma y son esas cartas de la desesperanza que son 25 páginas. Y bueno, y ahí hay muchas cosas que removieron. Claro. Que yo no las conocía de tener a Atilio acá y no hablar, hacer algún comentario, porque Gorsi dijo un montón de cosas, yo tengo una foto para mostrar, dijo un montón de cosas cuando presentó a Atilio, pero omitió decir que, por ejemplo, él fue quien bautizó a algunos jugadores destacados del fútbol uruguayo, ¿no? Hay una foto que quiero compartir de ya hace un buen tiempo, cuando Atilio trabajaba en el diario. En el diario. Y ahí está Juan Cerdeña. Ahí está, ¿no? Cerdeña. Juan Cerdeña, un muy joven Atilio Garrido, y el del medio es Pablo Bengoechea, en el momento en el que se lo bautizó el profesor. Exacto. Ahí fue que Atilio Garrido le puso el profesor a Pablo Bengoechea, ¿es así? Las cosas del Uruguay, yo creo que en el Uruguay hacemos todo a pulmón, con pocos medios, pero realmente las hacemos muy bien, ¿no? La televisión, los diarios, la radio, es realmente una cosa muy elogiable que tenemos los uruguayos. Y a mí se me daba por ponerle nombres a los jugadores, le puse a varios. Y acá había jugado muy bien Bengoechea en Wander toda la temporada, esto fue en el año 1986, en el mes de enero, y entonces se me ocurrió ponerle el profesor. Entonces hablé con él vivía en un apartamentito ahí a 3 cuadras del Ombú, del Estadio Centenario, y le digo, miren, quisiéramos hacer una foto así, bajamos un pizarrón a la cancha del estadio, usted hace unas crónicas, le ponemos el profesor y tal. Bueno, usted podría hacer estas cosas, ¿no? Yo no soy imitador, pero está muy bien, va rumbeado, muy bien. Podría hacer esas cosas, bueno, si usted viene, entonces, era un sábado de tarde, porque eso fue para el suplemento el lunes, era un sábado de tarde que Juan trabajaba en el Estadio Centenario, en Cafo. Un abrazo a Juanjo que me mandó la foto. Gran muchacho, realmente un ejemplo también de vida. Y entonces lo fuimos a buscar con él. Y lo trajimos caminando, se cambió en el estadio, no había nadie. Cesagués Hernández sacó la foto, hicimos esa producción y bueno, le quedó el profesor. Ahí está. Por favor, tantas cosas para hablar, cuánta historia dentro de ese cuerpo, Dios mío, y tantos personajes que pasaron. A ver, por arriba se merece instalarlo y hablar mucho, pero bueno, vos tuviste una gran relación cuando trabajaste en el Estadio 1 con Sánchez Padilla, un ícono. Es más, cuenta la leyenda que vos le decís a él,
tenés que comprar los derechos del fútbol. Sí, sí. Unas palabritas sobre ese gran personaje que tuvo la comunicación, obviamente el fútbol. Yo entré en Estadio 1 en el año 74. Del año 74. Y bueno, yo, como siempre hice muchas cosas. Yo ahí empiezo a visualizar, empiezo a vender publicidad estática en los partidos internacionales, empiezo a vender derechos de televisión en la Copa Libertadores, o sea, hablaba con Nacional y Peñarol y hacía la intermediación cuando vendían los clubes. Y entonces yo veía que se venía otro mundo, porque hay una vieja frase que dice, lo que pasa en la Argentina siempre viene acá, ¿no? Claro. Hay un cuento bárbaro, se lo voy a hacer si tiene niños, que lo hacía Luis Alberto Lacalle de Herrera cuando era presidente. Decía, los científicos del mundo reúnen a las tres potencias, ¿no? Japón, Rusia y Estados Unidos, los tres presidentes. Dicen, bueno, miren, se viene el fin del mundo. Es inevitable, hay un recalentamiento en las masas, se viene el fin del mundo. ¿Sí? Bueno, entonces dice el ruso, bueno, yo me voy a la Siberia, allá a Siberia, si es un recalentamiento, ahí no, va a pasar. Dice el de Estados Unidos, bueno, pero yo me iré a esas islas que tenemos nosotros, no, va a pasar. Y dice el japonés, yo me voy a Uruguay. A Uruguay, país chiquitito, allá abajo. ¿Por qué? Porque ahí las cosas pasan 25 años después. Claro, muy bien, es verdad. Siempre llega todo tarde. Llega con delay, ¿verdad? Autoría, copyright, Lacalle de Herrera. Entonces, yo le decía a Julio, porque había hecho un imperio Julio, ¿no? Pasábamos los partidos, yo era el comentarista de Carlos Prieto, los filmábamos de tarde con una cámara acá y que manejaba Esteban Rodríguez, y de noche los pasaban en el Canal 5, eran como aquellos cassettes gelosos. Bueno, y entonces yo le decía, pero Julio, llevaba a todos los dirigentes a lo que había hecho atrás, una barbacoa espectacular. Le digo, Julio, ¿por qué no comprás? Pagales por los goles, sos el dueño de los goles, después vas a donde vos querés. No, vamos a seguir así, no sé qué, no sé cuánto. Pero mirá que esto se viene, Julio. Total, bueno. Y no lo compró. Y bueno, después cuando pasó el tiempo y hablé con Paco y eso. Bueno, Otro gran Paco. amigo también, en lo personal, ¿no? Sí. De hecho, Pero curioso ahí también.